Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y este día, hermanos, acompáñame a poder analizar en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 del versículo 1 al 9, lo que la palabra de Dios está hablando hacia nuestras vidas. Espero que tu vida sea llena de bendiciones en este tiempo y que podamos juntos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Como título, este devocional lleva: no confiamos en la carne. Bien, hermanos, escuchemos lo que la palabra de Dios dice en esta hora. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Lo más importante es conocer a Cristo. Además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repita. Cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que, guiados por el Espíritu, adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, porque así es como Dios quiere aceptarnos. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios en estos versos de la Biblia. Vemos aquí, hermanos, a el apóstol Pablo, que hace una revisión, hermanos, de lo básico con los creyentes de los filipenses, hermanos. La Biblia, hermanos, nosotros tenemos que considerarla como nuestra salvaguarda, hermanos, tanto en lo moral también como en lo teológico. Porque cuando nosotros leemos en forma particular y pública en la iglesia, ella, hermanos, corrige lo que necesitan nuestros pensamientos, actitudes, hermanos, y acciones. Por eso, la palabra de Dios, hermanos, es nuestra regla, hermanos, de conducta y fe en cada una de las circunstancias en las que nosotros estemos viviendo. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla aquí, hermanos, en la Reina Valera les habla como perros, y dice también se refiere a ellos como malos obreros. Y estos eran, hermanos, como los judaizantes cristianos judíos, que ellos, hermanos, creían erróneamente que era esencial para los gentiles cumplir con todas las leyes judías del Antiguo Testamento, especialmente, hermanos, lo relacionado con el rito de la circuncisión. Esto, hermanos, para poder obtener la salvación. Ellos, muchos judaizantes, hermanos, estaban motivados por el orgullo espiritual. Como habían invertido mucho tiempo, hermanos, y esfuerzo en cumplir sus leyes, no podían ellos aceptar que todos sus esfuerzos no les ayudaban, hermanos, a acercarse ni un paso, hermanos, para poder ser salvos. Y que querían ellos generalizarlo todo
hacia los que estaban alrededor de ellos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo los criticó, porque miraban el cristianismo al revés, pensando que lo que ellos decían acerca de la circuncisión o cortar o mutilar la carne los hacía más santos o más creyentes que el simple regalo del Señor Jesucristo dado por gracia. Entonces, hermanos, lo que los creyentes hacen es un resultado de lo que creen, o sea, de la fe. No es un prerequisito para la fe, hermanos. Y eso nosotros vemos que fue confirmado por medio de la iglesia, hermanos, o los líderes de la iglesia, hermanos, primitiva, cuando se llevó el primer concilio de la iglesia hace aproximadamente 11 años atrás de lo que Pablo escribió esta carta. Si usted quiere saber un poquito más acerca de el resultado del concilio, usted puede verlo en Hechos capítulo 15. Pero ¿quiénes son los judaizantes en nuestros días, hermanos? Pues son aquellos, hermanos, que dicen que debe agregarse algo a la fe. Ninguna persona debe de intentar agregar algo al ofrecimiento de salvación de Cristo, que es por gracia, por menos, hermanos, de lo que nosotros podemos estandarizar. Ciertamente, hermanos, hay algunos que dicen que si no utilizamos esto o si no hacemos aquello, no somos cristianos. Mas sin embargo, hermanos, eso no lo determina una persona, eso lo determina el Espíritu Santo en nuestros corazones, quien nos habla. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hermanos, es muy fácil enfatizar más, hermanos, en los esfuerzos religiosos, porque nosotros podemos tener confianza en la carne, ¿verdad? Que en la fe eterna, porque es más fácil creer lo que vemos que lo que no vemos, hermano. Pero, hermanos, Dios da valor a la actitud de nuestros corazones por encima de todo. Lo que hay en nuestros corazones, hermanos, vale más para Dios que lo que nosotros podemos ver o aún, hermanos, hacer o decir, porque muchas veces hacemos o decimos cosas que realmente no hay en nuestro corazón. Lo hacemos simplemente por una reacción de costumbre, pero no porque realmente sale de nuestro corazón. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado también cuando juzguemos a las personas y también cuando juzguemos su espiritualidad, porque el cumplimiento de los ritos o el nivel de actividad humana no dice exactamente que quién es espiritualmente. Y no pensemos, hermanos, en lograr satisfacer a Dios por el fervor con que hacemos el trabajo, hermanos. Más bien, hermanos, Dios se da cuenta de lo que usted hace para Él y Él lo premiará por eso. Porque muchas veces buscan el premio de la gente que está alrededor. Quieren que sea visible lo que hacen. Pero solo si primero acepta en amor su regalo de salvación. Y yo no estoy, hermanos, en contra de la gente que lo hace. Pero hay mucha gente que cuando hace algo, hermanos, lo publica. Y eso, hermanos, está bien, hermanos, si busca ayuda para poder realizarlo. Pero si la intención solamente, hermanos, es mostrar a la gente que lo está haciendo o presumir que lo hizo, hermanos, entonces yo creo que el enfoque está equivocado en ese aspecto. Cuando nosotros damos, la palabra de Dios nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, o viceversa, ¿verdad?
O sea que no tiene que ser público. Hay otras formas para solicitar ayuda, para emprender un ministerio o realizar una obra social hacia los necesitados. Ahora, hermanos, continuando con el análisis de estos versos, hermanos, vemos que a primera vista parece que el apóstol Pablo alardeaba con sus logros, pero, hermanos, es todo lo contrario. Él muestra que los logros humanos, pese a lo significativos que sean, no permiten obtener la salvación personal y la vida eterna con Dios. Pablo, hermanos, tenía cartas de presentación impresionantes. Tenía formación, tenía nacionalidad, tenía un trasfondo familiar, tenía herencia, tenía ortodoxia, hermanos, tenía actividad y moralidad, hermanos. Nosotros vemos que el apóstol Pablo tenía cartas que valían aún quizás para estos tiempos, mas él siempre, hermanos, él siempre daba todas sus pertenencias como vanas. Por ejemplo, en Gálatas 1:13 él dice: ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Y en el verso 24 dice: y alababan a Dios por el cambio que él había hecho en mí. O sea que él, hermanos, plasma ahí todo lo que él tenía, el poder que él podía hacer. Más sin embargo, hermanos, él tuvo un cambio en su vida. Si no ha habido un cambio, hermanos, en nuestra vida, de cómo nosotros vivíamos antes a cómo estamos viviendo ahora, hermanos, no hay una evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero, hermanos, Pablo, sin embargo, su conversación hizo, hermanos, que vieran que era una verdadera conversión a la fe en Cristo. No se basó, hermanos, en sus credenciales, sino en la gracia de Dios. Pablo, hermanos, ya no dependía de sus obras para agradar a Dios, porque aún las credenciales más impresionantes no eran suficientes ante las normas de un Dios santo. Hermanos, ¿estamos nosotros dependiendo de nuestros padres cristianos? ¿Estamos dependiendo de la aflicción, hermanos, que vivimos para enaltecernos? ¿O estamos, hermanos, nosotros dependiendo de una afiliación a una denominación, a una iglesia, a la membresía de una iglesia? ¿O simplemente, hermano, de lo bueno que es para quedar bien con Dios? Nuestras cartas, hermanos, credenciales, logros o reputación no nos sirven para obtener la salvación. Usted se puede creer la mejor persona o el mejor cristiano, el mejor predicador, la mejor persona que tiene las mejores estrategias de evangelismo. Pero si usted no lo hace por la razón correcta, usted, hermanos, es posible que la salvación, hermano, no esté o no haya llegado a su vida. Esto solamente viene a través de la fe en Cristo Jesús para nuestra vida. Nosotros vemos, hermanos, que el apóstol Pablo pertenecía a una tribu. Él pertenecía a la tribu de Benjamín, una herencia, hermanos, muy estimada entre los judíos. De esta tribu, hermanos, vino el primer rey de Israel, que es Saúl. Las tribus de Benjamín, hermanos, y Judá fueron las únicas que regresaron a Israel después del cautiverio. El apóstol Pablo, hermanos, era fariseo, miembro de una secta judía y muy devota, que guardaba, hermanos, escrupulosamente sus numerosas reglas en adición a las leyes de Moisés. Los oyentes judíos, hermanos, debieron sentirse impresionados por estas credenciales que el apóstol Pablo estaba presentando.
Pero ¿por qué Pablo, hermanos, un líder judío devoto, persiguió a la iglesia? Hermanos, en armonía con los líderes del sistema religioso, el apóstol Pablo pensó que el cristianismo era herético y blasfemo. Como Jesús no satisfizo, hermanos, sus expectativas de cómo sería el Mesías, Pablo creyó, hermanos, que las declaraciones de él eran falsas y por lo tanto perversas. Además, vio al cristianismo como una política amenazadora porque pretendía trastornar, hermanos, la frágil armonía entre los judíos y el gobierno romano. Cuando el apóstol Pablo habló, hermanos, de su ganancia, él se refería a sus credenciales, a sus estudios, a sus éxitos. Después de mostrar, hermanos, que podía superar a los judaizantes en su propio juego, y esto, hermanos, por el orgullo de lo que era y de lo que había conseguido, él les estaba indicando que están en el juego equivocado. Porque dice que tuvieran cuidado, hermanos, al considerar sus logros del pasado tan importantes, que lo aparten de su relación con Cristo. Por eso, hermanos, después de que Pablo consideró todo eso, lo que había logrado en la vida, manifiesta que nada de esto tenía valor. Él se comparaba con el conocimiento de Cristo y veía que era todo lo que él pretendía valioso en este mundo como una basura. Y esto, hermanos, es una profunda declaración acerca de los valores. Porque la relación de una persona con Cristo, hermanos, es más importante que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo, hermanos, debe ser nuestra meta final. Considere sus valores. ¿Hay algo más importante que su relación con Cristo? Si sus prioridades están equivocadas, ¿cómo puede, hermanos, reordenarlas? Hágalo, porque esto, hermanos, será de bendición para su vida y traerá, hermanos, una perspectiva diferente a lo que usted, hermanos, está acostumbrado. Porque ni guardar la ley, ni siquiera el mejorar personalmente, ni la disciplina, ni ninguna cantidad de esfuerzos religiosos, hermanos, pueden hacernos perfectos delante de Dios. La justificación, hermanos, viene solo de Él. Y somos hechos justos, hermanos. Y recibir la justicia al permanecer con Él es lo que nosotros debemos esperar simplemente al confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cambia nuestros pecados y nuestras faltas por su completa justicia, hermanos. Mire lo que dice 2 de Corintios 5, 21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que solamente el Señor Jesucristo es el único que puede salvarnos y rescatarnos de este mundo pecador y que solamente nos llevará a una vida de perdición. Por eso el apóstol Pablo entrega todo. Él entrega su familia, amistades, Él entrega hasta su libertad, a fin, hermanos, de conocer a Cristo y el poder que lo resucitó. También, hermanos, nosotros tenemos acceso a este conocimiento y a ese poder, pero es necesario hacer algunos sacrificios para disfrutarlos. ¿Qué estamos dispuestos a dar, hermanos, a fin de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Quizás cree usted que una agenda repleta a fin de dedicar unos pocos minutos cada día para orar y estudiar la Biblia, la aprobación de sus amigos, de los líderes, del pastor, algunos de sus planes o placeres, sea lo que sea, hermanos, conocer a Cristo es más valioso que el sacrificio. Por eso nosotros hallamos en la palabra de Dios, dice que el Señor ama más la obediencia que los sacrificios. ¿Qué le está pidiendo el Señor este día que usted haga? ¿Qué usted tiene que hacer en este día?
pues simplemente, hermanos, darle el tiempo que el Señor merece en nuestras vidas y obedecerle en todo. Hagamos una oración a Dios en este tiempo y pidámosle a Él que Él nos ayude a vivir conforme a su voluntad en este tiempo. Oremos a Dios. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti, Señor, para, Señor, primeramente bendecirte, honrarte, Señor, y glorificar tu santo nombre. Pero al revisar y ver y leer y estudiar estos versos, Señor, nos damos cuenta de que como quisiéramos que la cruz de Cristo sea nuestro único motivo para que nosotros pudiéramos jactarnos en medio de este mundo de perversión. Sin embargo, Señor, quizás no lo hemos hecho así. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes para poder renunciar la vanagloria, Señor, de la vida y andar por la senda estrecha sin temor. Porque cada día que pasa, Señor, necesitamos llenarnos más de tu conocimiento al leer tu palabra, para podernos regocijarnos, Señor, por causa de tu nombre y anunciar tus buenas nuevas de salvación a aquellos, Señor, que lo necesitan, aquellos que están alrededor de mí, Señor, y que tu palabra, Dios, pueda, Dios, estar sobre mi vida, en mi boca, para anunciarlo con alegría y gozo. Ayúdame a hacerlo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, Dios te bendiga. Espero que este día puedas compartir de la palabra de Dios y que el mundo sepa que hay un Cristo vivo que ha cambiado nuestra vida y que también puede cambiar la suya. Te espero el día de mañana en un devocional más. Saludos y bendiciones.